Mi madre me juró que mi exesposa no estaría en la cena de Navidad. Llegué con Nerea y encontré a Bárbara sentada a la mesa, con su plato, su copa y un regalo junto a la silla. Para mi pareja no habían preparado nada. Mi madre dijo que no quería incomodar a nadie y ofreció traer una silla plegable de la cocina. Miré el lugar reservado para mi pasado, recogí los regalos y me fui. 2 días después descubrí que la falta de una silla no había sido un descuido. Era la parte más visible de una reconciliación que mi familia llevaba semanas preparando a mis espaldas. Bárbara y yo estuvimos casados durante 12 años. No tuvimos hijos. Cuando terminó el divorcio, no había custodia, visitas ni decisiones compartidas que justificaran mantenernos en contacto constante. Nuestro matrimonio no era perfecto. Durante los últimos años discutimos por trabajo, dinero y la forma en que organizábamos nuestro tiempo. Yo podía ser reservado. Bárbara evitaba algunas conversaciones hasta que los problemas crecían demasiado. Nada de eso explicaba lo que encontré en su teléfono cuando dejó una conversación abierta sobre la mesa. Llevaba meses hablando con un compañero de trabajo. Al principio eran mensajes sobre proyectos y horarios. Después llegaron las confidencias. Bárbara le contaba nuestras discusiones, se quejaba de mí y buscaba su opinión antes de hablar conmigo. Cuando pregunté por aquella relación, aseguró que solo eran amigos. 2 semanas después reconoció que se habían besado. Más tarde admitió que la relación se había vuelto física. No necesité seguirla ni hablar con aquel hombre. Bárbara terminó reconociendo lo esencial cuando comprendió que los mensajes ya no podían explicarse como una simple amistad. Intentamos conversar. Asistimos a algunas sesiones de terapia. Durante ese proceso entendí que el problema no era solo la infidelidad. Bárbara había construido durante meses otra versión de nuestra vida. En esa versión, yo era un marido frío que no escuchaba y su compañero era la única persona que la comprendía. Podía aceptar mis errores. No podía reconstruir un matrimonio con alguien que seguía explicando sus decisiones como si cada una hubiera sido provocada por mí. Nos separamos. La relación de Bárbara con su compañero terminó poco después. Él no quería dejar a su pareja ni construir una vida con ella. Bárbara intentó reconciliarse conmigo. Yo me negué. El divorcio terminó legalmente varios meses después. Mi madre nunca lo aceptó. 12 años no desaparecen por un error, repitió Matilde la primera vez que le expliqué que no volveríamos. No fue un error de una noche. Bárbara estaba confundida. Eso no cambia mi decisión. Algún día, cuando se te pase el orgullo, entenderás que todavía podéis salvarlo. No era orgullo. Podía perdonar a Bárbara sin volver a entregarle mi confianza. Para mi madre, esas dos cosas eran inseparables. Si yo no quería reconciliarme, significaba que seguía enfadado. Si seguía enfadado, ella podía esperar hasta que se me pasara. Matilde había tratado a Bárbara como a una hija durante 12 años. Celebraron cumpleaños, viajaron juntas y hablaban varias veces por semana. Yo nunca le pedí que borrara ese vínculo. Solo establecí límites. Podía hablar con Bárbara. Podía verla en privado. Podía mantener el afecto que quisiera. No podía invitarla a reuniones donde yo estaría sin informarme. No podía compartir detalles sobre mi vida. No podía intentar reconciliarnos. Tampoco podía seguir presentándola como mi esposa después del divorcio. Matilde aceptó todo mientras hablábamos. Después incumplió cada punto de manera gradual. El primer problema ocurrió durante su cumpleaños. Me aseguró que sería una comida pequeña con mi padre, mi hermana Rebeca y 2 familiares cercanos. Cuando llegué, Bárbara estaba ayudando a servir. Mi madre actuó como si fuera normal. No iba a dejarla sola hoy. Podías avisarme. Sabía que no vendrías. Entonces decidiste que tu invitación era más importante que mi decisión. Matilde me pidió que no arruinara su cumpleaños. Permanecí 1 hora y me marché antes del postre. Aquel fue mi error. Creí que retirarme temprano mostraba que estaba incómodo. Mi madre aprendió otra cosa. Aprendió que podía mentirme y yo soportaría parte de la reunión para evitar una escena. Después mantuvo a Bárbara en el grupo familiar. Cada vez que alguien compartía una fotografía, mi exesposa comentaba como si nada hubiera cambiado. Cuando pedí que me sacaran del grupo o crearan otro para asuntos familiares, Matilde se ofendió. Bárbara conoce a todos desde hace años. No he dicho que dejes de conocerla. Entonces deja de actuar como si su presencia fuera una agresión. La agresión es que ignores lo que te pedí. Mi madre creó otro grupo, pero continuó enviando información a Bárbara por separado. Lo descubrí cuando mi exesposa me felicitó por un cambio de puesto que todavía no había anunciado fuera de la familia. Tu madre está muy orgullosa, escribió. Pregunté a Matilde por qué le había contado. Fue una buena noticia. Era mi noticia. No veo el problema. El problema es que te pedí que no le dieras información sobre mi vida. Solo le dije que te ascendieron. Cada incidente parecía pequeño si se examinaba por separado. Un cumpleaños. Un grupo. Una fotografía. Una noticia laboral. Juntos formaban un patrón.
Matilde no aceptaba que el divorcio hubiera cambiado el lugar de Bárbara. Creía que yo debía adaptarme hasta entenderlo. Una tarde me pidió que pasara por una cafetería para entregarle unos documentos. Cuando llegué, Bárbara estaba sentada con ella. Mi madre sonrió. ¡Qué casualidad! No fue casualidad. Bárbara llevaba una carpeta que Matilde le había pedido revisar. Ambas sabían que yo llegaría. No me senté. Dejé los documentos y me marché. Esa noche envié un mensaje a mi madre. Si vuelves a organizar un encuentro con Bárbara sin informarme, dejaré de aceptar invitaciones donde no sepa quién estará. Matilde respondió que estaba exagerando. 2 días después se disculpó. Entiendo tu límite. No volverá a ocurrir. Guardé el mensaje. Entonces no imaginaba que terminaría necesitándolo. Conocí a Nerea 14 meses después de separarme de Bárbara y varios meses después de que el divorcio fuera definitivo. No existió una superposición entre las relaciones. Nos conocimos en una actividad organizada por amigos comunes. Durante los primeros meses mantuvimos la relación en privado porque yo no quería introducirla en un conflicto que no le pertenecía. Nerea sabía que mi familia continuaba tratando con Bárbara. Nunca exigió que mi madre cortara contacto. Estuvieron unidas durante muchos años, reconoció. No puedo pedir que eso desaparezca porque tú y yo salgamos juntos. No me molesta que hablen. Me molesta que mi madre utilice esa relación para negar que mi matrimonio terminó. Entonces el problema no es Bárbara. El problema es que mi madre cree que todavía puede corregir mi decisión. La primera vez que presenté a Nerea como mi pareja, Matilde la llamó la amiga de Horacio delante de varias personas. La corregí. Nerea es mi pareja. Mi madre sonrió. Claro, todavía me estoy acostumbrando. Meses después seguía usando la misma expresión. También comparaba. Si Nerea llevaba un postre, Matilde recordaba que Bárbara preparaba uno parecido. Si hablábamos de un viaje, mencionaba un lugar que Bárbara y yo habíamos visitado durante el matrimonio. Si Nerea contaba algo sobre su trabajo, mi madre explicaba cuánto había ayudado Bárbara a la familia. Nerea nunca respondió con hostilidad. Yo empecé a intervenir. No es necesario mencionar a Bárbara en cada conversación. Solo estoy recordando algo. Lo recuerdas cada vez que Nerea habla. No puedo borrar 12 años para que tu novia se sienta cómoda. Nerea se quedó en silencio. Después, cuando estuvimos solos, me pidió que no discutiera por cada comparación. No quiero que tu madre piense que intento reemplazar a nadie. No estás reemplazando a nadie. Llegaste a una relación que ya había terminado. Esa frase se volvió necesaria. Matilde no veía a Nerea como una pareja real. La veía como el periodo que debía terminar antes de que yo regresara con Bárbara. A principios de diciembre, mi madre llamó para hablar de la cena de Navidad. Quiero que vengáis los dos. Los dos. Tú y Nerea. Quiero que se sienta bienvenida. No acepté de inmediato. Bárbara estará. Matilde hizo una pausa. No, te lo pregunto directamente porque no quiero otra sorpresa. Lo entiendo. Si quieres invitarla, estás en tu derecho. Solo dime la verdad y decidiré si asisto. No vendrá. Esta Navidad quiero tener a mis hijos y conocer mejor a Nerea. La invitación parecía clara. Aún así, le pedí que lo confirmara por mensaje. Matilde escribió. Quiero que tú y Nerea vengáis a cenar. Bárbara no asistirá. Prepararé todo para que Nerea se sienta parte de la familia. Mostré el mensaje a Nerea. ¿Estás segura de que quieres ir? Si tu madre está haciendo un esfuerzo, debemos darle una oportunidad. Nerea no confiaba plenamente en Matilde, pero tampoco quería que yo me alejara de mi familia por adelantado. Aceptamos. Durante las semanas siguientes, mi madre habló varias veces de la cena. Preguntó qué podía comer Nerea. Quiso saber si prefería algún postre. Incluso comentó que organizaría la mesa de otra forma porque habría más personas. 5 días antes de Navidad volví a confirmar. Solo necesito saber si la invitación cambió. Matilde respondió. No cambió nada. Venid tranquilos. Nerea preparó un postre que mi madre había mencionado. También compró un regalo para ella. Yo elegí obsequios para mis padres, Rebeca y otros familiares. 2 días antes de la cena, Rebeca me preguntó a qué hora llegaría. Alrededor de las 8. Voy con Nerea. Mi hermana tardó en responder. Está bien. Nos vemos allí. La respuesta me pareció extraña, pero no pregunté más. Después descubriría que Rebeca ya sabía que Bárbara estaba invitada. El día de Navidad llegamos unos minutos antes de las 8. Nerea llevaba el postre. Yo cargaba los regalos. Matilde abrió la puerta y nos abrazó. Su gesto fue rápido. No miró directamente a Nerea cuando recibió el regalo. Todos están en el comedor. Escuché la voz de Bárbara antes de verla. Me detuve. Nerea también la reconoció porque había visto fotografías. Es ella, susurró. Entramos al comedor. Bárbara estaba sentada junto a Matilde. Tenía delante un plato, una copa, cubiertos y una servilleta. Había un regalo pequeño junto a su silla. A su lado estaba el lugar donde yo solía sentarme antes del divorcio.
Mi plato también estaba preparado. Para Nerea no había nada. Ni silla, ni plato, ni copa, ni espacio libre. Todos los demás tenían un lugar. Rebeca bajó la mirada cuando entramos. Mi padre, Esteban, se levantó como si quisiera saludarnos y detener al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo. Bárbara permaneció sentada unos segundos. Después sonrió con incomodidad. «Feliz Navidad». No respondí. Miré a mi madre. «Me dijiste que no estaría». Matilde dejó el postre de Nerea sobre un mueble. Bárbara no tenía otro lugar donde pasar la noche. Eso no responde. No quería que estuviera sola. Entonces debiste decirme que la invitaste. Fue una decisión de último momento. Miré la mesa. Su lugar no parece improvisado. Matilde siguió mi mirada. Siempre hay platos de sobra. Para Nerea no hay ninguno. Mi madre se movió hacia la cocina. Traigo una silla. ¿Dónde se sentará? Podemos ponerla al final. Al final no existía suficiente espacio. Tendrían que mover una mesa auxiliar o colocar la silla cerca de la entrada de la cocina. Nerea quedó detrás de mí, todavía con el abrigo puesto. No tienes que hacer esto por mí, murmuró. No lo hago únicamente por ti. Bárbara se levantó. Puedo darle mi silla. El problema no se resuelve intercambiando lugares. Matilde regresó con una silla plegable. Aquí está. No entiendo por qué lo estás convirtiendo en algo tan grande. Porque invitaste a Nerea y no preparaste un lugar para ella. No sabía si vendría. Saqué el teléfono. Confirmé hace 5 días. Pude olvidarlo. También te lo recordó Rebeca hace 2 días. Mi hermana levantó la cabeza. Matilde la miró antes de contestar. No quería incomodar a nadie. La frase terminó de aclararlo. ¿A quién no querías incomodar? Horacio, es Navidad. Bárbara tiene su lugar habitual. Nerea tiene una silla plegable junto a la cocina. Ya elegiste a quien no querías incomodar. Mi padre intervino. Podemos reorganizar la mesa. No es un problema de espacio. Entonces sentémonos y hablemos después de cenar. Eso era lo que todos esperaban. Que entrara. Que colocara a Nerea al final. Que aceptara la mentira durante varias horas para no arruinar la celebración. Después cualquier protesta parecería exagerada porque la cena ya habría ocurrido. Miré los regalos que había dejado cerca de la puerta. Regresé y los recogí. Nerea tomó el recipiente con el postre. Matilde dejó la silla plegable junto a la pared. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos. No puedes marcharte ahora. ¿Puede? Toda la familia está aquí. Precisamente. Estás humillando a Bárbara. Bárbara abrió la boca, pero levanté una mano. No voy a discutir contigo. Volví hacia mi madre. No me voy porque Bárbara esté aquí. Me voy porque me juraste que no estaría y porque invitaste a Nerea sin intención de darle un lugar. Podemos añadirlo. Una silla puede añadirse en segundos. El lugar que le negaste llevaba días decidido. Matilde elevó la voz. Vas a destruir la Navidad por una silla. Yo no preparé una mesa donde mi pareja no existía. Esteban se acercó. Hijo, quédate. Lo resolvemos. Sabías que Bárbara estaría. Mi padre miró a Matilde. No respondió. Aquello fue suficiente. Luego hablaremos. Salí con Nerea. Nadie nos siguió hasta el coche. Durante los primeros minutos no dijimos nada. Nerea sostenía el postre sobre las rodillas. Podemos regresar. No quiero que pierdas a tu familia por mí. No voy a regresar. Puedo usar la otra silla. No se trata de la silla. Lo sé, pero tu madre dirá que sí. Mi madre sabía que vendrías. Sabía que yo había preguntado por Bárbara. Mintió porque pensó que, una vez dentro de la casa, no me marcharía. Nerea miró por la ventana. ¿Qué haremos ahora? Cenar. Encontramos un lugar abierto, pero estaba lleno. Regresamos a mi apartamento y preparamos algo sencillo. No intentamos convertirlo en una celebración perfecta. Nerea colocó el postre en la mesa. Había 2 sillas. Ninguna persona tuvo que pedir permiso para ocuparlas. Mi teléfono empezó a recibir mensajes antes de que termináramos. Matilde llamó 4 veces. Esteban 2. Rebeca escribió. Sé que estás enfadado, pero podrías haber esperado hasta después de la cena. Bárbara escribió. No sabía que mi presencia causaría este problema. Después aparecieron mensajes en el grupo familiar. Una tía aseguró que yo había hecho llorar a mi madre. Otro familiar dijo que Nerea debía comprender que Bárbara llevaba muchos años vinculada a la familia. Esteban pidió que todos se calmaran. Matilde envió el mensaje más largo. Bárbara apareció porque no tenía otro lugar. Yo no iba a echarla en Navidad. Horacio decidió convertir una situación inesperada en una humillación pública. Nadie excluyó a Nerea. Había espacio para todos. Respondí una sola vez. Nerea fue invitada expresamente. Pregunté 2 veces si Bárbara asistiría y mamá aseguró que no. Bárbara tenía un lugar preparado. Nerea no tenía silla, plato ni espacio. Nos marchamos sin insultar a nadie. No discutiré versiones falsas. Después silencié el grupo. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi madre. Bárbara apareció casi a la hora de cenar.
No tuve tiempo de avisarte. Guardé la captura. 1 hora después cambió la versión. Rebeca le había comentado que podía venir si estaba sola. Envié el mensaje a mi hermana. Tú invitaste a Bárbara. Rebeca respondió después de varios minutos. No exactamente. ¿Qué significa eso? Mamá ya había hablado con ella. Entonces no apareció sin avisar. No. ¿Desde cuándo sabías que estaría? Mi hermana no contestó. Matilde volvió a escribir por la tarde. Quizás sabía que pasaría a dejar un postre, pero no que se quedaría toda la noche. La mesa demostraba lo contrario. Bárbara tenía un lugar completo y un regalo junto a su silla. No se preparaba todo eso para una persona que solo iba a dejar comida. Guardé cada explicación. No preparaba un proceso legal. Necesitaba recordar el orden en que mi madre cambiaba la historia. Primero, Bárbara apareció sin avisar. Después, Rebeca la invitó. Luego, Matilde sabía que pasaría unos minutos. Finalmente, reconoció que decidió dejarla cenar porque no quería que estuviera sola. La verdad estaba debajo de todas esas versiones. Bárbara había sido invitada. Mi madre me mintió para asegurar mi presencia. Durante 2 días varios familiares intentaron mediar. Mi padre dijo que Matilde había actuado con buena intención. ¿Sabías que Bárbara estaría? Tu madre mencionó que podía venir. ¿Sabías que me aseguró lo contrario? No conocía cada conversación. Cuando llegué y pregunté, no pareciste sorprendido. Esteban pidió que no lo colocara en medio. No quiero elegir entre tu madre y tú. Ya elegiste callar. Pensé que, una vez allí, podríamos comportarnos como adultos. Comportarme como adulto significaba colocar a Nerea en una esquina y fingir que la mentira no importaba. Significaba no marcharte delante de todos. Entonces el problema no fue lo que mamá preparó. Fue que no acepté representarlo. Mi padre terminó la llamada prometiendo que hablaría con Matilde. No necesitaba que hablara por mí. Bárbara también intentó comunicarse. Tu madre me invitó. No fui para molestarte. No respondí. Después añadió. Yo tampoco sabía que Nerea no tendría un lugar. Aquel detalle me llamó la atención. No dijo que ignorara la presencia de Nerea. Solo afirmó que no conocía el problema de la silla. Pregunté. ¿Sabías que Nerea asistiría? Bárbara tardó casi 1 hora. Matilde dijo que era posible. ¿Sabías que yo había preguntado si tú estarías? No respondió. ¿Sabías que me aseguró que no? Bárbara dejó la conversación sin contestar. Guardé también esos mensajes. Nerea evitaba preguntarme qué decidiría sobre mi familia. No quería que mi enojo pareciera dirigido por ella. Al tercer día encontró una fotografía de la mesa publicada por una familiar. Bárbara aparecía sentada junto a Matilde. Delante de ella había un plato que combinaba con los demás, una copa llena y una servilleta doblada. Junto a mi lugar había una tarjeta con mi nombre. No existía ninguna para Nerea. Esto no se preparó al último momento, observó. No, ¿quieres que te acompañe cuando hables con tu madre? No, esta conversación empezó antes de que tú llegaras. Pero me utilizará como explicación. Por eso tengo que dejar claro que no estoy poniendo límites solo por ti. La ausencia de una silla fue una humillación para Nerea. La mentira fue una traición hacia mí. No permitiría que Matilde redujera todo a los celos de una nueva pareja. Esa noche Rebeca llamó. Necesito enseñarte algo. Puedes enviarlo. Prefiero explicarlo. No necesito otra versión resumida. Envíame los mensajes completos. Mi hermana guardó silencio. Mamá se enfadará. ¿Sabías que Bárbara estaría? Sí. ¿Sabías que me habían dicho que no? Sí. Y no me avisaste. Pensé que mamá cambiaría de idea. Cambiaría de idea sobre invitarla o sobre mentirme. Sobre cómo organizar la mesa. La respuesta confirmó que la falta de espacio para Nerea se había discutido antes de nuestra llegada. Envíame las capturas. Rebeca pidió unos minutos. Recibí 12 imágenes. Las conversaciones procedían de un grupo donde estaban Matilde, Esteban, Rebeca y 2 familiares que ayudaban a organizar la cena. También había mensajes privados entre mi madre y mi hermana. Empecé por los más antiguos. 8 días antes de Navidad. Matilde escribió que Bárbara vendría a cenar porque no quería que pasara sola una fecha así. Rebeca respondió que yo había preguntado expresamente si estaría. Matilde contestó que me había dicho que no. Rebeca preguntó por qué. Mi madre escribió que, si yo sabía que Bárbara vendría, no aparecería. Mi padre intervino y advirtió que aquello podía terminar mal. Matilde respondió que solo terminaría mal si todos lo convertían en un problema. 2 días después, Rebeca recordó que Nerea también estaba invitada. Matilde respondió que ya verían. Rebeca dijo que no quedaban sillas iguales. Mi madre escribió que podían poner una plegable al final. Rebeca advirtió que yo notaría que Bárbara tenía su sitio de siempre. Matilde respondió que Bárbara pertenecía a esa familia desde hacía 12 años. Rebeca le recordó que Nerea también estaba invitada. Mi madre escribió que Nerea era mi novia desde hacía unos meses y que no sacaría a Bárbara de la mesa por ella. Rebeca volvió a advertir que yo me marcharía.
Mi madre respondió. No se irá en Navidad delante de todos. Leí esa frase varias veces. No era una predicción casual. Era la base del plan. Matilde había contado con mi costumbre de evitar escenas. Creía que la presencia de toda la familia funcionaría como una puerta cerrada. En otra conversación, Bárbara preguntó directamente si yo sabía que iría. Mi madre contestó que todavía no. Bárbara preguntó por Nerea. Matilde respondió que podía venir conmigo. Bárbara escribió que no quería parecer que intentaba ocupar su lugar. Matilde contestó que no estaba ocupando nada, que ese siempre había sido su sitio. Bárbara sugirió que debería avisarme. Matilde respondió que, si me avisaba, yo no iría, y que una vez allí podríamos comportarnos todos como adultos. Bárbara no insistió. Tampoco rechazó la invitación. Sabía que yo estaba siendo engañado y aceptó sentarse en el lugar que mi madre llamaba suyo. Las últimas capturas eran de la tarde de la cena. Rebeca escribió que Nerea venía y que yo acababa de confirmarlo. Matilde respondió que trajeran la silla plegable después. Rebeca preguntó por qué no reorganizaban la mesa. Matilde contestó que no quería que Bárbara se sintiera desplazada. Rebeca preguntó por Nerea. Mi madre escribió. Es una noche, puede entenderlo. La frase de mi madre cuando llegamos volvió a mi cabeza. No quería incomodar a nadie. Ahora sabía a quién protegía. No quería incomodar a Bárbara. La comodidad de Nerea era el precio que estaba dispuesta a pagar. El último mensaje se envió poco antes de que llegáramos. Esteban escribió que todavía podían avisarme. Matilde respondió que no, que ya íbamos de camino. Que cuando estuviera dentro no me atrevería a marcharme y que después de cenar podrían hablar como una familia. No había olvidado una silla. No había recibido una visita inesperada. No había intentado resolver una situación de último momento. Había invitado a mi exesposa, me había mentido durante más de una semana. Había mantenido su lugar habitual y había decidido que mi pareja podía sentarse al final porque yo no tendría el valor de levantarme delante de todos. Mi madre no ignoraba mis límites. Contaba con que yo no aplicaría consecuencias. Llamé a Rebeca. ¿Ya viste todo? Sí, lo siento. ¿Por qué no me avisaste? Pensé que mamá cambiaría de idea. Sobre invitar a Bárbara. Sobre la mesa. Creí que reorganizaría los lugares y te lo contaría antes de que llegaras. Sabías que me había asegurado que Bárbara no estaría. Sí. También sabías que Nerea estaba invitada. Sí. Entonces no esperabas que mamá corrigiera un descuido. Esperabas que mejorara una mentira. Rebeca guardó silencio. No quería discutir con ella antes de Navidad. Para evitar una discusión con mamá, permitiste que Nerea entrara en una humillación preparada. Tienes razón. Pudiste enviarme un solo mensaje. Lo sé. Cuando comprendiste que no habría lugar para Nerea. 2 días antes. Y aún así me preguntaste a qué hora llegaría. Quería saber cuánto tiempo tenía para convencerla. Podías convencerme a mí con la verdad. Mamá habría sabido que fui yo. Ese era el riesgo de hacer lo correcto. Rebeca no intentó defenderse otra vez. Reconoció que había elegido el silencio porque era más fácil soportar el enojo de Matilde después de la cena que provocarlo antes. También admitió que mi padre sabía que Bárbara asistiría. Esteban no participó en la planificación de los lugares, pero escuchó suficientes conversaciones para comprender que yo estaba siendo engañado. Finalicé la llamada y envié a Matilde 4 capturas. Elegí las que demostraban los puntos centrales. La invitación a Bárbara. La mentira sobre su asistencia. La decisión de colocar a Nerea en una silla plegable. La frase donde mi madre afirmaba que yo no me marcharía delante de toda la familia. Debajo escribí: quiero que dejes de decir que Bárbara apareció sin avisar. Sabías que vendría, me mentiste y decidiste que Nerea no necesitaba un lugar. No discutiré mientras continúes negándolo. Matilde llamó inmediatamente. No contesté la primera vez. Atendí la segunda. Rebeca no tenía derecho a entregarte conversaciones privadas. Son falsas. Están fuera de contexto. Invitaste a Bárbara. Sí, pero porque estaba sola. Me aseguraste que no estaría. Sabía que te negarías a venir. Entonces mentiste. Intentaba evitar un conflicto antes de la cena. Lo trasladabas a la mesa, delante de Nerea y de toda la familia. Podíais comportaros como adultos durante unas horas. Pregunté para poder decidir si quería asistir. Me quitaste esa decisión. Matilde insistió en que su intención era mantener unida a la familia. Una madre siempre intenta reparar lo que está roto. Mi matrimonio terminó hace casi 2 años. Porque nunca quisiste perdonar. Perdonar no significa regresar. Bárbara cometió un error. Mantuvo una relación durante meses, mintió y quiso volver cuando la otra relación fracasó. Decidí divorciarme. No necesitas estar de acuerdo, pero tienes que aceptar que la decisión es mía. 12 años no desaparecen porque hayas conocido a otra mujer. Nerea no causó el divorcio. No he dicho eso. La trataste como si hubiera ocupado un lugar que todavía pertenecía a Bárbara. Matilde elevó la voz. Bárbara forma parte de esta familia.
Puede formar parte de tu vida. No sigue siendo mi esposa. Nadie dijo que lo fuera. Le reservaste el lugar junto al mío y preparaste una conversación después de la cena. Mi madre guardó silencio. ¿Qué conversación?, pregunté. Solo quería que vierais que podíais estar en la misma habitación sin pelear. Ya estuvimos en la misma habitación. Me marché sin pelear. Arruinaste la noche de todos. No, impedí que utilizaras la noche para obligarme a participar. Nerea podía sentarse con nosotros. ¿Dónde? Había una silla. Había una silla plegable junto a la cocina. No tenía plato ni espacio preparado. Eso podía arreglarse. La silla podía añadirse en segundos. El lugar que le negaste llevaba días decidido. Matilde dejó de responder a los hechos. Empezó a llorar y repitió que Bárbara había sido como una hija para ella. No negué ese vínculo. Puedes verla cuando quieras. Lo que no puedes hacer es mentirme para obligarme a compartir una mesa con ella. Entonces me estás pidiendo que escoja. No, te estoy pidiendo que mantengas separadas dos relaciones que tú decidiste mezclar. ¿Y si invito a las dos? Me informas si yo decido si asisto. Eso significa que nunca vendrás si Bárbara está. Esa será mi decisión. Mi madre respiró con dificultad. Nerea te está alejando de nosotros. Nerea estaba dispuesta a regresar a la cena para evitar un problema. Yo me negué. Entonces te estás alejando solo. Me estoy alejando porque sabías mi límite y preparaste una situación para demostrar que no tendría consecuencias. Terminé la llamada. Matilde volvió a llamar varias veces. Después envió mensajes donde me acusaba de castigarla por querer a Bárbara. No respondí hasta el día siguiente. No te estoy castigando por quererla. Me estoy protegiendo de la forma en que utilizaste ese vínculo contra mí. Durante un tiempo no asistiré a reuniones organizadas por ti. No compartas información sobre mí ni sobre Nerea. No organices encuentros con Bárbara. No utilices a otros familiares para presionarme. Mi madre contestó. Algún día lamentarás tratar así a tu familia. No hubo disculpa. Solo una advertencia sobre la culpa que esperaba que sintiera en el futuro. Aquella misma tarde, Bárbara volvió a escribir. Quiero explicar mi parte. Pensé en ignorarla. Después comprendí que necesitaba cerrar también esa vía. Acepté una llamada. Matilde me invitó, empezó. Yo no aparecí para provocar a nadie. Sabías que había preguntado si asistirías. Tu madre mencionó que podía ser incómodo. Sabías que me dijo que no estarías. Bárbara tardó en responder. Lo supe después de aceptar. ¿Cuándo? Unos días antes de Navidad. ¿Por qué no rechazaste la invitación? Matilde dijo que era su casa y que podía invitar a quien quisiera. Eso es cierto. También podía decirme la verdad. No fui responsable de lo que ella te contó. Fuiste responsable de aceptar después de saber que me estaba mintiendo. Bárbara afirmó que llevaba 12 años celebrando la Navidad con mi familia. Para ella, la invitación no era extraña. El divorcio cambió las circunstancias. Tu madre nunca me trató como una extraña. No te estoy pidiendo que seas una extraña para ella. Te estoy diciendo que ya no eres mi esposa. Nunca dije que lo fuera. Matilde habló de reconciliarnos. Silencio. Bárbara. Dijo que quizá necesitábamos recordar cómo éramos antes. ¿Y tú qué respondiste? Que no esperaba que volvieras conmigo. Eso no responde. Acepté que podíamos hablar. Sabías que planeaba sentarnos cerca. Sí. Sabías que Nerea asistiría. Sabía que podía ir. La tarde de la cena supiste que llegaría. Matilde me lo dijo. Preguntaste dónde se sentaría. No. Cuando entramos y viste que no tenía lugar, ¿por qué permaneciste sentada? Bárbara respiró lentamente. No sabía qué hacer. Podías levantarte y marcharte. También podías quedarte. Yo no participé en la mentira. No quería causar problemas. Dejaste de ser una invitada inocente cuando supiste que tenían que mentirme para sentarte allí. Bárbara dejó de justificarse. Reconoció que una parte de ella esperaba que la cena abriera una conversación. No creía que nos reconciliaríamos aquella noche, pero quería demostrarme que todavía se llevaba bien con mi familia. ¿Para qué necesitabas demostrármelo? Porque siempre dices que nuestra vida terminó como si los 12 años no hubieran significado nada. Significaron mucho. Por eso la traición terminó el matrimonio. Sigo pensando que podríamos haberlo arreglado. Yo no. No quiero más intentos de reconciliación, continué. No quiero mensajes enviados por medio de mi familia. Si Matilde te invita a una reunión, es una relación entre vosotras. No conviertas esa invitación en acceso a mí. ¿Quieres que desaparezca? Quiero que salgas de mi vida. No de la de mi madre. Entiendo. No volvió a llamarme. Días después envió una disculpa breve. Reconoció que sabía que Matilde me había ocultado su asistencia y que no debió aceptar participar. Respondí que agradecía el reconocimiento, pero mantenía mi decisión de no tener contacto. Después bloqueé su número. El conflicto con Bárbara quedó cerrado. El de mi madre apenas empezaba. Rebeca me envió más capturas durante la primera semana de enero. Eran conversaciones dispersas que mostraban cuánto sabía Bárbara sobre mi vida.
Matilde le contó mi ascenso antes de que yo lo anunciara. Le informó cuando empecé a salir con Nerea. Describió la primera vez que Nerea visitó su casa. Le envió una fotografía tomada durante una comida familiar. También le contó que Nerea y yo planeábamos un viaje. Bárbara sabía cuándo asistiría a un cumpleaños. Que familiares habían conocido a mi pareja y si yo parecía serio con ella. No eran datos bancarios ni información médica. No necesitaban serlo. Mi vida se había convertido en una serie de actualizaciones para una persona a la que yo había pedido mantener fuera. Llamé nuevamente a Rebeca. ¿Sabías que mamá compartía todo esto? No todo. ¿Sabías que enviaba fotografías? Vi algunas. ¿Por qué Bárbara necesitaba saber cuándo Nerea conocería a la familia? Mamá decía que quería evitar que se enterara por otras personas. Mi nueva relación no era una noticia que mi exesposa tuviera derecho a recibir. Lo sé. Hubo otros encuentros preparados. Rebeca recordó 3. La cafetería donde encontré a Matilde y a Bárbara. El cumpleaños de mi madre. Una tarde en que Matilde me pidió recoger una caja y Bárbara estaba en la casa. En las 3 ocasiones, mi madre sabía que coincidiríamos. Pensé que tú también lo sabías, admitió Rebeca. Después del primer cumpleaños os expliqué que no quería sorpresas. Mamá decía que estabas exagerando. Y todos aceptasteis su versión porque era más fácil. Sí. Rebeca no volvió a pedir perdón de manera general. Empezó a responder preguntas concretas. Eso no reparó la confianza, pero fue el primer cambio real. Mi padre tardó más. Esteban pidió encontrarse conmigo a mediados de enero. Nos vimos en una cafetería. Tu madre lo está pasando mal. Imagino que sí. No contesta a Rebeca y apenas come con nosotros. ¿Quieres que regrese para que todo vuelva a la normalidad? Quiero que habléis. Ya hablamos. Todavía niega que intentó organizar una reconciliación. Ella cree que estaba ayudando. También sabía que debía mentirme para conseguirlo. Esteban observó su taza. Debí avisarte. Sí. Matilde me pidió que no interviniera. Dijo que tú te marcharías si lo sabías. ¿Y qué pensaste? Que quizá una cena sin discusiones ayudaría. Viste que no había lugar para Nerea. Lo vi antes de que llegarais. ¿Por qué no pediste que reorganizaran la mesa? Tu madre se habría enfadado. Para evitar una discusión con ella, me dejaste entrar en una emboscada. No pensé que fuera tan grave. Sabías que me habían mentido, que Bárbara estaría y que Nerea no tenía lugar. ¿Qué parte parecía pequeña? No pudo responder. Esteban afirmó que no quería elegir entre su esposa y su hijo. No elegir también fue una elección. Elegiste el silencio y esperaste que yo pagara el costo. Tienes razón. No necesito que abandones a mamá. Necesito saber que, si vuelve a mentirme, no colaborarás. No volverá a ocurrir. Eso mismo dijo ella después de la cafetería. Mi padre comprendió que una promesa no sería suficiente. Durante los meses siguientes empezó a llamarme por su cuenta. No hablaba en nombre de Matilde ni intentaba organizar encuentros. Cuando me invitaba a comer, confirmaba quién estaría. La relación no volvió a ser cercana de inmediato, pero sus acciones empezaron a coincidir con su disculpa. Matilde eligió otro camino. Primero contactó a Nerea. Mi madre no tenía su número personal. Lo consiguió mediante una familiar. El mensaje era largo. Siento que te sintieras excluida. Bárbara fue parte de nuestra familia durante muchos años y la situación es difícil para todos. Horacio está reaccionando desde el dolor. Espero que seas madura y lo ayudes a comprender que una madre no debe perder a su hijo por intentar mantener unida a la familia. Nerea me mostró el mensaje sin responder. Está intentando utilizarte para llegar a mí. ¿Qué quieres que haga? Nada. Escribí a Matilde. No vuelvas a contactar a Nerea para que intervenga. Los límites los establecí yo. Mi madre respondió. Ella es la razón por la que no quieres reconciliarte. Me divorcié antes de conocerla. Desde que está contigo, eres más duro. Desde que está conmigo, veo con más claridad comportamientos que llevaba años tolerando. Después bloqueé temporalmente sus mensajes. Pasó enero. Luego febrero. No asistí al aniversario de mis padres. Envié un regalo a Esteban, pero no fui a la cena porque Matilde se negó a confirmar si Bárbara estaría. Mi madre aseguró a la familia que la estaba castigando. Yo repetí una sola vez. No necesito que deje de ver a Bárbara. Necesito que deje de ocultarme cuando estará presente. En marzo llegó el cumpleaños de Matilde. No asistí. Rebeca organizó una visita separada 2 días después y me preguntó si quería acompañarla. Me negué. Mi madre todavía no había ofrecido una disculpa concreta. Su único mensaje decía: siento que decidieras interpretar mis intenciones de la peor manera. No era una disculpa. No reconocía la invitación, la mentira, la silla ni el intento de reconciliación. Respondí: no lamento tus intenciones imaginadas. Estoy hablando de decisiones demostradas. Matilde dejó de escribir durante varias semanas. Nerea nunca me pidió que suavizara los límites. Tampoco celebraba la distancia.
No quiero que esto se convierta en una competencia entre tu madre y yo. No lo es. Ella lo presenta así. Porque si te convierte en la causa, no tiene que aceptar que el problema empezó antes de conocerte. Nerea había sido el objetivo más visible de la cena, pero no era la causa. Mi madre llevaba desde el divorcio intentando corregir una decisión que no consideraba válida. La silla plegable solo hizo visible lo que llevaba años haciendo. En abril, Rebeca pidió disculpas directamente a Nerea. No organizó una reunión sorpresa. Primero preguntó si Nerea quería hablar. Nos encontramos en un lugar neutral. Sabía que Bárbara estaría, admitió. También sabía que no habían preparado un lugar para ti. Pensé que Horacio se enfadaría, pero no que os marcharíais. Nerea no intentó tranquilizarla. Eso habría cambiado algo. Debería haber cambiado todo. ¿Pudiste avisarnos? Sí. No necesitaba que defendieras mi relación. Solo necesitaba que no colaborarais con una mentira. Rebeca aceptó la respuesta. Después de aquella conversación dejó de enviarme mensajes sobre el estado emocional de Matilde. Si organizaba una comida, informaba quién asistiría. No compartía fotografías de Nerea ni detalles sobre nuestros planes. La confianza regresó lentamente porque su conducta cambió. A principios de junio, Matilde envió una carta. No era perfecta. Por primera vez reconocía hechos. Admitió que invitó a Bárbara. Reconoció que me aseguró lo contrario. Aceptó que sabía que Nerea asistiría. También admitió que no preparó un lugar equivalente porque quería conservar el sitio habitual de Bárbara. La explicación seguía llena de justificaciones. Hablaba de tradición, duelo y años compartidos. Al final escribió: creí que una vez sentados recordarías que Bárbara todavía podía formar parte de tu vida. Aquella frase confirmó que la cena había sido un intento de reconciliación. Respondí que estaba dispuesto a mantener una conversación en un lugar neutral. No volvería a su casa. Nerea no asistiría. La reunión ocurrió 2 semanas después. Matilde llegó con la carta impresa y varias anotaciones. No empezó llorando ni hablando de su cumpleaños. Te mentí porque sabía que no vendrías si Bárbara estaba allí. Sí, pensé que eso demostraba que todavía estabas demasiado afectado para verla. Demostraba que había establecido un límite. Yo no quería perderla. No te pedí que la perdieras. Sentía que aceptar tu divorcio significaba admitir que aquellos 12 años ya no importaban. Importaron. El final no borra lo anterior. Bárbara estaba arrepentida. Su arrepentimiento no me obligaba a volver. Matilde bajó la mirada. Pensé que Nerea era temporal. Por eso no le preparaste un lugar. Sí. ¿Qué esperabas que ocurriera después de cenar? Mi madre tardó en contestar. Quería sentarte junto a Bárbara. Pensé que recordaríais algunas navidades anteriores. Después iba a pedir a todos que dejaran el comedor para que pudierais hablar. Y Nerea. Creí que comprendería. Comprendería que vosotros necesitabais cerrar cosas. El divorcio ya las había cerrado. Yo pensaba que no. Ese es el problema. Nunca aceptaste que mi decisión fuera definitiva. Matilde asintió. ¿Por qué dijiste que no querías incomodar a nadie cuando la única persona sin lugar era Nerea? Mi madre apretó las manos. No quería incomodar a Bárbara. La respuesta era dolorosa, pero al menos era honesta. Entonces la comodidad de mi exesposa era más importante que el respeto a mi pareja. Aquella noche, sí. ¿Por qué? Porque Bárbara había ocupado ese lugar durante muchos años y pensé que quitárselo sería reconocer que ya no pertenecía a la familia. Podías darle otro sitio. Creí que se sentiría desplazada. Y decidiste desplazar a Nerea. Sí. No añadió otra explicación. ¿Qué habrías hecho si yo me quedaba? Habría intentado que hablaras con Bárbara. Aunque te había dicho que no quería reconciliarme. Pensé que cambiarías de opinión al verla con nosotros. ¿Y si Nerea se marchaba sola? Matilde cerró los ojos. Creí que quizás sería lo mejor. Aquella confesión eliminó la última duda. Mi madre no solo aceptó el riesgo de humillar a Nerea. Consideraba que su salida podía ayudar al plan. No estabas intentando unir a la familia, concluí. Estabas intentando corregir una decisión que nunca aceptaste. Sí. Matilde empezó a llorar. No me levanté para abrazarla. Tampoco la insulté. ¿Cuánto tiempo habrías seguido llamando familia a una situación que solo funcionaba si mi pareja aceptaba ser humillada? No lo sé. ¿Y cuántas veces más habrías organizado encuentros si yo me quedaba aquella noche? Probablemente habría seguido intentándolo. La respuesta fue suficiente. Matilde preguntó si podíamos regresar a la normalidad. No, acabo de admitirlo todo. Reconocer el daño no elimina sus consecuencias. Entonces, ¿para qué sirve pedir perdón? Para dejar de repetirlo. No para controlar cuando la otra persona vuelve a confiar. Mi madre se secó el rostro. Le expliqué las nuevas condiciones. Mantendríamos contacto limitado. Las reuniones serían en lugares neutrales durante varios meses. No compartiría información sobre Nerea ni sobre mí con Bárbara. No habría encuentros sorpresa. Si Bárbara asistía a un acto familiar, yo lo sabría antes.
No aceptaría comparaciones. Tampoco regresaría a las celebraciones organizadas por Matilde durante ese año. Ni siquiera Navidad. Especialmente Navidad. Falta medio año. La confianza no se recupera porque cambie el calendario. Matilde consideró la decisión demasiado dura. Aún así, la aceptó. Durante los meses siguientes respetó los límites. No pregunté si seguía viendo a Bárbara. Sabía que hablaban ocasionalmente. Aquello ya no era asunto mío mientras mi vida no formara parte de sus conversaciones. Cuando Matilde me invitaba a tomar café, confirmaba que estaríamos solos. Dejó de preguntar por detalles de Nerea. No intentó comunicarse con ella. La relación con mi madre no volvió a ser cercana. Se convirtió en algo más limitado y consciente. Por primera vez, Matilde comprendía que una invitación no era una orden y que la palabra familia no anulaba una negativa. En septiembre, Bárbara intentó enviarme un mensaje por medio de Rebeca. Mi hermana se negó. Me informó de lo ocurrido sin entregar mi número ni organizar una conversación. Aquella decisión pequeña mostró que había aprendido. En octubre, Esteban invitó a Nerea y a mí a comer. Confirmó que Matilde estaría y que Bárbara no había sido invitada. Aceptamos. Fue la primera vez que Nerea volvió a compartir una mesa con mis padres. Mi madre la llamó por su nombre. No mencionó a Bárbara. Tampoco intentó actuar como si nada hubiera ocurrido. La comida terminó sin abrazos dramáticos ni promesas. Era un comienzo limitado, no una restauración. En noviembre empezaron las preguntas sobre Navidad. Rebeca y Esteban querían saber qué haríamos. Nerea y yo ya habíamos decidido organizar nuestra propia cena. Invitamos a Rebeca y a su pareja. También a Esteban. Incluimos a 2 amigos que nos habían apoyado sin convertir el conflicto en entretenimiento. Matilde no estaba en la lista. Mi padre preguntó si estaba seguro. Sí, ha respetado los límites durante varios meses. Lo reconozco. Por eso hablo con ella otra vez. No significa que recupere automáticamente la celebración que utilizó para engañarme. Esteban aceptó. No intentó presionarme. Rebeca tampoco. Matilde se enteró porque mi padre no quiso mentirle. Me llamó a principios de diciembre. ¿Es cierto que organizaréis una cena? Sí, todos están invitados menos yo. No todos. Invitamos a un grupo pequeño. Tengo un lugar en vuestra mesa. La pregunta me llevó de nuevo a la Navidad anterior. La silla de Bárbara. El espacio vacío de Nerea. La certeza de Matilde de que yo no me marcharía. Este año no. Mi madre respiró lentamente. Pensé que estábamos avanzando. Estamos avanzando. No parece. Hace un año habrías exigido venir o habrías enviado a alguien para convencerme. Ahora preguntaste y estás escuchando una respuesta. Sigue doliendo. Las consecuencias pueden doler sin ser una venganza. Nunca volveremos a celebrar juntos. No he dicho nunca. He dicho que este año no. Podemos vernos otro día. Podemos comer el día siguiente, en un lugar neutral. Matilde aceptó. No llamó a Rebeca para que interviniera. No escribió a Nerea. No invitó a Bárbara a aparecer en nuestra cena. Aquello era un cambio real. No suficiente para devolverle la Navidad, pero suficiente para mantener abierta una relación diferente. La noche de la cena preparé la mesa con Nerea. No necesitábamos demostrar nada. Cada persona invitada tenía un lugar desde el principio. Nerea colocó las tarjetas y dejó la mía junto a la suya. Cuando llegaron Rebeca y Esteban, nadie mencionó a Bárbara ni intentó convertir la ausencia de Matilde en el centro de la noche. Mi padre entregó a Nerea un regalo elegido por él. Rebeca llevó el postre. Durante la cena pensé en lo ocurrido un año antes. Mi madre había creído que la antigüedad de Bárbara le daba derecho a ocupar cualquier lugar y que la paciencia de Nerea la obligaría a aceptar el sobrante. También había creído que mi miedo a arruinar una tradición sería mayor que mi respeto por mi propia vida. Se equivocó. No abandoné a mi familia aquella Navidad. Abandoné una representación donde todos conocían el guión menos yo. Bárbara podía seguir siendo importante para Matilde. Matilde podía lamentar el divorcio. Rebeca y Esteban podían haber querido evitar una discusión. Ninguna de esas cosas justificaba mentirme. Nerea no reemplazó a nadie. No necesitaba ganar una competencia contra mi exesposa. Solo necesitaba el respeto básico que se ofrece a una persona invitada. Cuando terminamos de cenar, observé la mesa. No había sillas plegables junto a la cocina. Nadie ocupaba un lugar reservado mediante una mentira. Nadie estaba allí para corregir la vida de otra persona. Mi madre reservó una silla para mi pasado y dejó de pie a mi presente. Yo no volví a sentarme en una mesa donde mi vida necesitara permiso.